La purificación del templo. Esto sucedió en un día lunes santo. Lunes santo previo a los acontecimientos que siempre recordamos en Semana Santa. Sucedieron estas cosas. La idea de esta serie de videos es recordar la semana y cómo llegamos a, a ese final tan glorioso y feliz que tiene la Semana Santa. Pero hoy lunes queremos recordar lo que pasó en un lunes como hoy. Básicamente hay dos episodios que sucedieron ese lunes. Uno fue la maldición de la higuera estéril, que lo hemos considerado en un video anterior, y ahora la purificación del templo. Dice Marcos, vamos a seguir con... Este pasaje sale en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan también tiene la purificación del templo, pero habría sido una primer purificación. Eso fue al comienzo de su ministerio, cuando Jesús empezaba su ministerio, 3 años atrás, purificó el templo y ese episodio está registrado en el Evangelio de Juan. Y entendemos que hubo una segunda purificación del templo y esto sucedió acá muy cerca de la cruz, de los episodios de la cruz. Y este episodio o esta purificación está registrado en Mateo, Marcos y Lucas. Seguimos con el registro que hace Marcos. Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces Jesús llega al templo. Acá hemos puesto un pequeño plano de lo que habría sido el templo. Toda esta zona del templo medía unas 5 hectáreas. 5 hectáreas era bastante grande, dentro de las cuales estaba el templo propiamente dicho y sus edificios contiguos. O sea, acá esto tenía más o menos 5 hectáreas, todo esto que está en verde y varios colores más, y el templo propiamente dicho sería esto de acá. En realidad el templo propiamente dicho es esta parte más pequeña, donde está el lugar santísimo y el lugar santo. Oh, se me fue ahí está. Y el lugar santo, después está el altar, la mesa de los panes, la proposición, el candelero, todo esto está, perdón, esto está acá adentro, el lugar santo y todo esto. Y aquí está en este patio, que sería un patio para los sacerdotes. Aquí está el altar, el lavacro. Y luego había otros patios o atrios. Cuando el salmista decía, mejor es un día en tus atrios, se estaba refiriendo a estos predios, esta parte del templo. O sea, había un patio para las mujeres, había un patio para los israelitas varones, creo que es este que está marcado con ahí, y también había un patio para los sacerdotes, y después había los patios más externos, eran para los no judíos o gentiles. Está acá, y todo esto verde, o sea, si alguien era un no judío e iba al templo, podía entrar a los edificios de alrededor, pero no podía entrar más adentro, ¿sí? Si alguien era una mujer hebrea, podía llegar hasta aquí y así sucesivamente. Y si podía varón, un judío varón entraba un poco más adentro, pero los gentiles, los no judíos, podían llegar hasta aquí afuera, en esta parte verde. Y en esta parte que estaba coloreada con verde es donde estaban ubicados
la mesa de los cambistas, ¿sí? ¿Por qué había cambistas? Porque la moneda habitual en el Imperio Romano era el denario, ¿sí? El denario era el salario de un día de trabajo, bueno, estaba el dracma, bueno, había varias monedas de distintos valores. Lo cierto es que no podías ofrendar eh, ese tipo de moneda que no fuera la moneda del templo. La moneda del templo era el lectón y esa tenía que agarrar y ir a los cambistas, ir y cambiar tus denarios, tus pesos, tus dólares. No podías presentar esa moneda, ibas y los cambiabas a los cambistas. Y como solo se podía cambiar ahí, se prestaba a abusos bastante serios, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando ve el Señor eso, la gente, los cambistas robándole a la gente que se acercaba a adorar a Dios, eh, y robando en nombre de Dios y en nombre del templo, porque todos estos puestos funcionaban con la bendición y el permiso y la comisión que cobrarían los líderes religiosos. Y también estaban los que vendían palomas. ah, Había distintas, cuando alguien iba a ofrecer un sacrificio, de acuerdo a la posición social que uno tuviera, era el tipo de animal que ofrecían. Los más pobres ofrecían palomas o tórtolas, eh, después había corderos, y después terneros, la gente más pudiente. Entonces, el tema es que los sacrificios, los animales para el sacrificio, tenían que ser aprobados, ¿sí? Tenía que ser, por ejemplo, dice en Levíticos que el cordero tenía que ser un cordero puro, sin manchas, ¿sí? Sin defectos. Entonces vos no podías llevar un cordero, decir, bueno, tengo 5 corderos, este está gordito, este lo puedo vender bien, y este que no sirve, que está muy flacucho, medio enfermo, este se lo llevo a Dios. No se podía hacer eso porque tenía que pasar por una inspección, ¿sí? Entonces, cuando era inspeccionado por los sacerdotes no aprobaban. Imagínense que alguien venía desde Galilea hasta Jerusalén, son 120 kilómetros mínimo, de acuerdo al camino que alguien toma. Entonces, va, la idea del sacrificio, como decía el salmista, no voy a ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Entonces, el, tenía que ser un animal de mi crianza. Y alguien que yo haya cuidado, que haya alimentado, que haya disfrutado de su compañía. ¿Sí? No sé si alguien de los que me escucha o ve este video tiene animales de crianza, no es lo mismo, usted me puede asegurar que no es lo mismo eh, comprar una gallina en el mercado o en la carnicería, comprar un pollo, a tener que matar un pollo del propio corral de uno. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, no, la idea es que yo no le doy a Dios un sacrificio que no me cueste. ¿Sí? Entonces, vengo de Galilea con mi corderito, lo traigo cargando, lo hago caminar un rato, lo cargo, lo camino un rato. Bueno, es todo un tema, todo un sacrificio, traer mi sacrificio a Dios. Llego al templo y ahí están los levitas y los sacerdotes e inspeccionan mi animal. No, este no sirve. Pero ¿cómo? Si está espectacular, no sirve. Pero lo traje, yo no soy de acá, no podía buscar otro. Y bueno, vaya y compra ahí. Y ese era, la gente se acostumbró a eso. Se acostumbró a a comprar el animal, a ir y comprarlo en el templo.
porque era todo un trastorno ir con el animal y que después tener que volverte con el mismo, ¿sí? Entonces, y ahí estaban aprobados, todos los que ellos te vendían estaban aprobados. No significa que estuvieran en mejores condiciones que el tuyo, pero estaban aprobados y ese sí podías ofrecerlo en sacrificio. Entonces la gente había hecho esa costumbre. Entonces se había perdido la esencia y el sentido del sacrificio, porque la gente estaba ofreciendo sacrificio que no le costaba, porque la gente hacía lo fácil. Entonces, eh, bueno, vemos un poquito más de detalles del plano y pasamos a otra diapositiva, ya sacamos el plano. En los pórticos que rodeaban esta área, pero no en el templo mismo, estaban los puestos. Entonces, ven, ya lo mencioné, eh, estaban los puestos que cambiaban, de los que cambiaban dinero para las ofrendas del templo y donde se vendían los animales para los sacrificios, incluidas las palomas. Entonces, cuando Jesús llega y ve todo ese espectáculo, ¿sí? Cómo la idea del templo, cómo la idea del culto a Dios se estaba desvirtuando. La gente ofreciendo sacrificios que no les costaba, ¿sí? Eh, todo ese comercio mezquino, y esto lo patrocinaban los sacerdotes y los líderes religiosos de la época de Jesús, siendo que por la ley de Dios, los sacerdotes tenían su sustento, que eran los diezmos y las ofrendas y los sacrificios. Había sacrificios que se quemaban en el altar, pero la mayoría de los sacrificios se sacaba una parte para el sustento de los sacerdotes, así que los sacerdotes siempre tenían carne en su alacena, siempre tenían grano, siempre tenían, y con mezquindad propiciaban y hacían este comercio vulgar y mediocre en el templo, porque Dios ya le había dado su forma de sustento, ¿sí? Y ellos, sin embargo, se ve que querían más. La mezquindad es terriblemente dañina para el ser humano. Estaban allí con el permiso de las autoridades sacerdotales y rendían un servicio útil. Sí, útil sí. Y hasta necesario para los peregrinos que llegaban de lejos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era el mal testimonio a los que se acercaban a Dios. Y aparte los intereses mezquinos de los líderes religiosos. Hablé de los intereses y el mal testimonio para los que se acercaban a Dios. Porque todos esos puestos estaban en el patio de los gentiles. Ese que decía, quiero conocer al Dios de Israel. Entonces llegaba a ese lugar y se encontraba con todo este espectáculo. Un mercado, algo sumamente desagradable. Entonces el Señor Jesús comienza, movido por un celo, una ira santa, a voltear las mesas de los cambistas y todo. Dice, estoy en Marcos 11:17, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ¿por qué escogí Marcos? Porque están en Mateo y en Lucas. Porque Mateo y Lucas citan la misma profecía de Isaías, mi casa será llamada casa de oración, y ahí cortan. No sé qué los guió a cortarlo ahí. Y Marcos toma un poquito más del texto original para todas las naciones o para todos los pueblos, dice Isaías. Es lo mismo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y los que venían de otras naciones, lo menos que veían era una casa de oración. Lo que ellos veían era una cueva de ladrones. Y ahí Jesús también estaba citando otro texto bíblico. Isaías 56:7 es la de casa de oración y Jeremías 7:11 habla de la cueva de ladrones.
Lo cierto es que el Señor estaba purificando el templo, y si no te identificas con el templo, lo que sí estaba purificando y que nos es cercano, estaba purificando el culto a Dios. El ataque violento de Jesús contra todos los involucrados, tanto compradores como expresaba la convicción de Jesús de que el templo ya no cumplía el propósito para el cual había sido edificado. Y Jesús estaba, perdón, los observadores conocedores de las Escrituras hubieran recordado, claro, porque Jesús desde ayer, desde el domingo, lo que se recuerda como el domingo de Ramos, viene deliberadamente cumpliendo profecías que apuntan al Mesías. Y Malaquías capítulo 3 habla del Mesías. El Mesías estaba purificando el culto del pueblo para prepararlos para el gran día. Entonces Jesús lo que hace es purificar el culto. El planteo y la reflexión que quiero que nos quede, luego de todo este trasfondo y profundizar un poco en el texto bíblico, es que cómo es nuestro culto a Dios. ¿Sí? ¿Qué percibe Dios cuando nosotros nos acercamos a Él en una acción de culto? ¿Sí? El culto era, la gente iba al templo para agradecer a Dios, para ofrecer ofrenda, para adoración, para alabarlo, gratitud. Y también iba para expiación, para pedir perdón por los pecados. Entonces, todo eso, esa era la idea del culto a Dios. Y ellos estaban haciendo un sacrificio, ofrecían sacrificios que no les costaba. Y yo me quedé pensando en eso y por eso quería cerrar con este pensamiento. El culto que le estás ofreciendo a Dios, sobre todo en estos días, que nos ponemos sensibles recordando lo que Jesús hizo por nosotros en estos días. ¿Cómo es el culto que le ofreces a Dios? ¿Estás ofreciendo un culto, un sacrificio a Dios que no te cuesta? Que no me cueste nada, decía el salmista. No voy a ofrecer a Él un sacrificio que no me cueste nada. Lo dejo con esto para que lo reflexiones y que Dios te bendiga. El martes Santo, seguimos con estos episodios de la última semana de la vida de Jesús.